Bueno, damos inicio al panel uno que hemos denominado Desafíos de la Gobernanza Multinivel para la Región Metropolitana Cundinamarca. Yo aquí no me voy a extender, yo ya, digamos, he hecho una introducción un poquito más extensa, pero luego ya de escuchar a Pedro, yo quisiera puntualizar algunas ideas que son, digamos, los centros de discusión en este momento en temáticas de gobernanza de la región metropolitana. Cabe anotar que estamos hablando, digamos, de dos enfoques, la gobernanza metropolitana multinivel y la planificación metropolitana multiescalar. Tienen diferentes matices, pero efectivamente, pues ambos están íntimamente relacionados porque no puede haber la gobernanza multinivel, todo proceso de gobernanza vincula estrechamente un proceso de planificación territorial, como bien lo presentó Pedro. Estas ideas, estos enfoques de gobernanza multinivel y planificación multiescalar han sido en los últimos años promovidos por las organizaciones de cooperación multilateral como la OCDE, el BID, las Naciones Unidas, para el logro de las agendas globales de desarrollo, la nueva agenda urbana, la agenda de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Como mencionó Pedro, pues este tema de la gobernanza multinivel tiene que ver con las interacciones y las relaciones entre diferentes niveles de gobierno de manera horizontal y también de manera vertical. Lo horizontal no solamente está en los niveles subnacionales, sino también en los niveles del gobierno nacional, sino hay una coordinación entre los ministerios, las agencias que están definiendo la política nacional en todos estos temas, pues difícilmente se podrá también tener una coordinación armonizada de los niveles tanto vertical como horizontal. Una definición más amplia de esto, pues, tiene que ver con redes multinivel, que es un concepto, pues, más reciente que involucra necesariamente al sector privado y a la ciudadanía. Pero, pues, digamos que este es otro, digamos, matiz de lo que es la gobernanza multinivel. Ya se ha hablado lo suficiente de que esto tiene que ver con unos procesos sostenidos de toma de decisiones, de diálogo, de negociación, de la implementación de políticas, acciones y estrategias de manera concertada, complementaria, aprovechando las sinergias entre las diferentes entidades que están participando y donde cada uno de las entidades que participan, pues las administraciones ejercen sus propias competencias que están establecidas en la Constitución y en el marco legislativo del país. Estos acuerdos deben generar pactos como resultado de esas visiones colectivas de desarrollo. Finalmente, quisiera notar pues que esta manera de ver el territorio de manera multiescalar y a través de una gobernanza con los diferentes actores que están teniendo protagonismo en esta toma de decisiones, es a través de esto y esta interescaralidad permite también entender los principios normativos contenidos en las leyes territoriales como en la concurrencia, armonía, subsidiariedad y complementariedad de lo que se habla permanentemente. Finalmente, en este sistema de gobernanza multinivel, pues ya sabemos que como se mencionó, la gobernanza regional metropolitana se torna clave por su importancia socioeconómica para los países. Y se ha hablado también mucho y se ha mencionado mucho de la geometría física institucional variable de las regiones metropolitanas que incluye necesariamente ese abordaje a la gobernanza multinivel y a la planificación multiescalar. Entonces, con este contexto, doy la palabra a los participantes del panel 1, que son Carolina Chica, es asesora de la Oficina de Planeación de la RAPE. Fernando Sanabria Martínez, director de la CAR, desafortunadamente tuvo que atender una emergencia y delegó a Edwin García, que es su delegado para temáticas de integración regional. También tendremos a Beraldo Lamprea, director jurídico de ASO Capitales, y a Roberto Núñez de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional.
Finalmente, tendremos a Olga Lucía Velázquez, que es la asesora de integración regional del Distrito Capital de Bogotá. Las preguntas guía que se definieron para este panel son tres. La primera es ¿cuál es su visión sobre la gobernanza multinivel para la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y sus principales desafíos? La segunda, desde su nivel o ámbito de actuación, ¿qué considera puede facilitar la actuación o interacción entre los diferentes niveles de gobierno, tanto vertical como horizontalmente, y entre estos y la sociedad civil? Y finalmente la tercera, ¿qué obstáculos se pueden superar y cómo están proponiendo hacerlo? Entonces, Carolina, por favor, tienes la palabra, tienes 10 minutos para tu presentación y muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias al CIDER, a la Secretaría de Hábitat por esta invitación a participar de este ciclo de foros sobre construcción de la región metropolitana y que además nos den la oportunidad como región central RAPE de participar y compartir nuestras expectativas, nuestros aportes sobre lo que significaría construir una gobernanza multinivel en el territorio de Bogotá, la Sabana, considerando otros esquemas asociativos como los ya existentes y otros que se piensan conformar como las mismas provincias administrativas y de planeación. Yo quiero compartir mi pantalla para presentarles unas diapositivas. ¿Ya las están viendo? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en relación con la pregunta de Claudia, quien ha introducido el panel y nos hacía reflexionar sobre cuál sería la visión que nosotros como región central RAPE, como región administrativa y de planeación especial, tenemos sobre la gobernanza multinivel. Y quisiera comenzar diciendo que para nosotros la gobernanza multinivel es una apuesta por la profundización de la descentralización en Colombia. Es una apuesta por profundizar la autonomía territorial y por hacer cumplir los principios rectores de la descentralización en nuestro país que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. ¿Y que son tres? El primero, la subsidiariedad, buscando asignar competencias a quien mejor lo haga. Y luego vienen esos elementos de coordinación, de concurrencia, que son fundamentales cuando tenemos una estructura de gobierno dada por muchas capas territoriales que de una u otra manera deben ser armónicos y que deben unir esfuerzos para la gestión pública territorial. Entonces nosotros consideramos que esa gobernanza es esa apuesta por profundizar la descentralización y por hacer efectivos los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad que rigen a todas las entidades territoriales, obligan a municipios, departamentos y a los esquemas asociativos que de ahí se derivan, regiones, provincias, ahora la nueva región metropolitana, los mismos esquemas asociativos de una índole más de la gestión como son las mismas asociaciones municipales. Entonces es una apuesta por consagrar, por fortalecer, solidificar esa apuesta descentralizadora que tiene nuestro país. Y segundo, para que esos principios se hagan efectivos, entonces esto implica que existe una clara definición de jurisdicciones y competencias. Para nosotros, la gobernanza multinivel parte de definir esos elementos de quién hace qué y en dónde lo hace. Y si no se tiene una clara definición de esa jurisdicción y esa competencia, difícilmente podríamos lograr la apuesta por la profundización de la descentralización. Así que para nosotros son los elementos básicos de la construcción de la gobernanza. Y por último, esa gobernanza multinivel también implica que nosotros apostemos por el diseño de unos espacios para toma de decisiones de esos múltiples niveles de gobierno y que además resolvamos los conflictos que se suscitan en esos múltiples niveles de gobierno, porque no estamos exentos de
de conflictos en el buen sentido de la palabra, de a veces traslape de competencias o de también diferencias en la definición de unas visiones compartidas que necesariamente tienen que ser resueltos, y esta ausencia de espacios para toma de decisiones colaborativas y para la resolución de conflictos en temas de la gestión territorial es una deuda que se tiene con el ordenamiento territorial colombiano, y es algo que se ha venido discutiendo de manera muy detallada, muy profesional en el marco de la Política General de Ordenamiento Territorial de Colombia, y desde allí se hace una alerta porque nuestra institucionalidad reconozca esos espacios colaborativos de toma de decisiones y resolución de conflictos a nivel de la gestión pública territorial. Y yo diría que esos tres elementos que hemos señalado son los elementos básicos para la construcción de la gobernanza multinivel. Y esas definiciones básicas las quiero traer a un ejemplo práctico que es el que nos rige a nosotros, el de la región administrativa y de planeación especial. Nosotros tenemos una jurisdicción como RAPE Región Central. Nuestra jurisdicción es el Distrito Capital de Bogotá y los 5 departamentos asociados, Meta, Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Nosotros tenemos unos hechos regionales, y esos hechos regionales dictan nuestras funciones y competencias. Y esos hechos regionales se consagraron en el año 2014 al momento de crear el esquema asociativo. Y esos hechos regionales tienen que ver con la gobernanza, con el abastecimiento alimentario, con el sistema logístico de esa jurisdicción que tenemos, de esa región central, con las apuestas hacia la competitividad basada en la innovación y en el conocimiento, hacia el garantizar la seguridad hídrica para nuestro territorio. Son 5 hechos regionales que de allí se derivan nuestras funciones y competencias. Y el tercer elemento que había mencionado anteriormente eran las instancias de decisión y consulta. Y nosotros tenemos un cuerpo máximo directivo, que es la Junta Directiva, un cuerpo ejecutivo, que es el que toma las decisiones del día a día, el que administra, el que, como su nombre lo indica, ejecuta las políticas que dicta la Junta Directiva, y ese es nuestro consejo directivo. Y tenemos un comité técnico asesor que está en proceso de ser conformado, que además lo desarrolla el decreto 900, contemplado en el marco de la ley de regiones. Y este comité técnico asesor es un cuerpo plural. Pero así como estamos plural, en donde participa academia, gobierno nacional, gobiernos subnacionales, pues los asociados, entidades que representan la sociedad civil, y este comité técnico asesor es el que inspira o el que lleva a consensos sobre las decisiones que luego se tienen que elevar al consejo directivo y a la junta directiva. Pero lo que quiero decir es que esas definiciones básicas que tratamos anteriormente se ven reflejadas en la práctica en lo que hoy desarrollamos como región administrativa y de planeación especial, como la región central. Y esto mismo tendrá que ser dictado para la futura región metropolitana o para las futuras provincias administrativas y de planificación. Y se les tendrá que dar una jurisdicción clara y se tendrán que definir unos hechos interjurisdiccionales. Y aquí quiero tomar uno de los avances que presentó recientemente el Ministerio del Interior, que me parece un muy buen aporte para la discusión, y llega en un momento justo cuando estamos discutiendo la reglamentación de la Ley Orgánica de Región Metropolitana, y es que el Ministerio del Interior ya avanzó en una propuesta de un decreto para el desarrollo de los esquemas asociativos territoriales, y en uno de sus artículos menciona las tipologías de los hechos interjurisdiccionales, que son estos que están aquí. Y dice, existen unos hechos subregionales que se consagran para esquemas asociativos del orden cuando se asocian diferentes municipios, o existen hechos metropolitanos cuando se asocian municipios que tienen unos vínculos de orden metropolitano que Pedro muy bien lo describió en su presentación. Y existen unos hechos regionales, que son los que aquí yo tengo mencionados, que ese mismo decreto señala se dictan entre 2 o más departamentos, cuando el esquema asociativo es entre departamentos. Entonces, esto tendremos que discutir los hechos interjurisdiccionales, y tendremos que también discutir cómo las instancias de decisión y consulta
que tenga hoy la región central pueden armonizarse con las que se diseñen para las provincias o con las que se diseñen para la futura región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Y estas definiciones básicas son tan importantes que aquí quiero traer una diapositiva que me parece que se complementa muy bien con lo que Pedro llamó la estructura del sistema matricial de competencias en esa gobernanza metropolitana. Aquí nosotros hicimos una pirámide, esto es una grafiquita que hemos adaptado de una que tiene el Departamento Nacional de Planeación, pero que nosotros le hemos ido metiendo arandelitas en la medida en que se van creando nuevas capas del gobierno, de los gobiernos subnacionales. Aquí es una pirámide donde están nuestras capitas, no están todas porque faltan, por ejemplo, las provincias, pero tenemos al municipio, el área metropolitana, hoy la nueva región metropolitana, el departamento, las regiones administrativas y la nación, en la medida en que nosotros vamos sumando por niveles de gobierno. Y el hecho de que nosotros estas definiciones básicas de la jurisdicción y de las competencias se definan con claridad es fundamental para que luego nosotros nos coordinemos en temas básicos como, por ejemplo, el ordenamiento territorial y los instrumentos derivados del ordenamiento territorial y de las competencias que cada capita de gobierno tiene en materia de ordenamiento territorial, porque cada una de estas capitas de los gobiernos nacionales y subnacionales tienen pueden dictar o no directrices sobre los niveles superiores o inferiores y dictan sus propios instrumentos, en este caso de ordenamiento territorial, que son instrumentos de planeación de 12 años, son de largo plazo. Pero luego tenemos también los de desarrollo económico, que además son instrumentos de mediano plazo. Aquí ya estamos hablando de 4 años, o en algunos la posibilidad de que pudiéramos tener instrumentos de planeación de un mayor alcance. Por ejemplo, el plan estratégico regional es de 12 años, que se dicta para las regiones administrativas y de planificación. Y también podríamos encontrar instrumentos en materia de ordenamiento hídrico, ordenamiento ambiental y así sucesivamente. Un poco lo que quiero que quede claro con esta diapositiva es que de las definiciones básicas de la jurisdicción, de las competencias, se derivan los instrumentos de planeación territorial, socioeconómica, ambiental, en temas como vías, infraestructuras, competitividad, que luego van a dictar la manera en que se coordinen esos diferentes niveles de gobierno y que efectivamente construyamos una gobernanza metropolitana. Y dicho lo anterior, dado ese mapa complejo que acabamos de mostrar de instrumentos que se superponen, que deben ser coordinados, entonces viene la segunda pregunta que hacía Claudia y es ¿cuáles son los desafíos para esa construcción de una gobernanza multinivel? Y nosotros también pudiéramos listar 3 grandes desafíos para no hacer la presentación muy extensa. La primera es que necesitamos coherencia e integridad normativa. Una coherencia e integridad normativa que evite el traslape de competencias entre niveles de gobierno, que reconozca la vocación de cada nivel de gobierno, que reconozca cuál es la vocación de los esquemas regionales del orden supradepartamental, que reconozca la vocación de los esquemas asociativos de orden metropolitano, llámese como se llamen, o de las provincias administrativas, y que esa vocación la respeten y que además cuando se construyan normas, pues partan de lo construido, que los desarrollos normativos posteriores no signifiquen traslapes o conflictos con normas que anteceden esos desarrollos normativos. Carolina, Segundo, señora. perdón, tienes 2 minuticos para... Ok, perfecto. El tiempo ya se acabó, pero tienes 2 minuticos más. Listo, ya con esta termino. La segunda es que exista una delegación efectiva de competencias y eso lo decimos para todos los esquemas asociativos. En la actualidad, nosotros como esquemas asociativos, la ley nos aclara mucho nuestras funciones, qué funciones hemos recibido, pero no se habla de las competencias. Y muchas veces lo que termina generando conflicto en el ejercicio nuestro como esquema asociativo
es que la competencia no se ha definido y la competencia no se ha delegado. Entonces sí deberían existir competencias delegadas a esquemas asociativos y no simplemente la mención a la función que nosotros tenemos. Y esa delegación efectiva de competencias realmente aclararía muchísimo los roles de los esquemas asociativos en Colombia, y eso lo decimos para las regiones administrativas, para las áreas metropolitanas, para la futura región metropolitana. Y por último, uno debe partir del reconocimiento institucional, y es que el gobierno central reconozca la operatividad de los esquemas asociativos, que los mismos asociados le den, digamos, comiencen a darle un mayor juego al esquema asociativo y el rol político que hoy no tiene. Y no hablo como rol político en términos de competencia electoral, sino de una instancia que logra canalizar necesidades y que logra además escuchar a determinados segmentos de la población y que puede tener incidencia en la toma de políticas públicas, y un reconocimiento de los ciudadanos hacia esos esquemas asociativos. Y nosotros para la construcción de esa gobernanza multiescalar entonces proponemos, y lo mencionó Claudia, lo mencionó también Pedro, es que construyamos una visión regional común en donde nos pongamos de acuerdo las asociaciones de municipios existentes sobre nuestro territorio, la región administrativa, la región metropolitana, sobre cuál es ese panorama de largo plazo, esas apuestas estructurales de 30, 35 años que nos regirán y que orientarán nuestras acciones de corto y mediano plazo. Y por último, que nos arriesguemos hacia la formulación de un modelo de distribución y competencias. Y esto es lo más difícil, esto es lo más complicado, porque a veces se cree que nadie quiere ceder de su pequeño feudo, y en realidad yo creo que sí estamos dispuestos a discutir sobre cómo mejorar la distribución de competencias entre los esquemas asociativos. No, yo no voy a entrar en detalle porque esto sería objeto de otra discusión, pero quiero simplemente mostrar que sí estamos avanzando en discutir cuáles deberían ser el espíritu de distribución de competencias en materia ambiental o en materia alimentaria, y que pudiéramos coordinar la acción entre por ejemplo, la autoridad ambiental como es la CAR. En el territorio de la región central tenemos 7 autoridades ambientales en donde nosotros debemos, pues, coordinar acciones, o en materia de abastecimiento alimentario se viene la necesidad también de discutir cómo nos distribuimos las competencias y cómo somos concurrentes, subsidiarios, y cómo coordinamos nuestra acción. Y bueno, con esto, Claudia, lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por responder, por poner muy clara la posición de la RAPE en materia de estos esquemas de gobernanza multinivel y por responder claramente a las preguntas realizadas. Bueno, a continuación le doy la palabra a Edwin García, delegado para la integración regional del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Sí, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Claudia. Para el señor, muchísimas gracias por permitirnos participar. De parte del señor director, el doctor Luis Fernando Sarabia, pide disculpas, pero pues digamos por el tema de temporada invernal tuvo que atender unas emergencias que se han suscitado dentro del territorio y por tal motivo no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero digamos, nosotros como corporación hemos venido también trabajando y hemos estado muy interesados en el tema de región metropolitana. Y digamos, con este tema de gobernanza, en donde nos preguntan cuál es la visión sobre la gobernanza multinivel para la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca y sus principales desafíos, pues tenemos que tener en claro que, digamos, la gobernanza multinivel significa una acción coordinada. Por eso, digamos, desde la CAR, vemos que para articular y planificar el territorio, debemos tener como eje fundamental el enfoque de cuenca. O sea, con los planes de ordenación de manejo de cuencas y con todos los determinantes ambientales que ahí se mantienen, se pueden, digamos, establecer y articular diferentes acciones entre las entidades que están, digamos, regulando y que participan dentro de este complejo.
A través de estos instrumentos se pueden realizar la planeación, el uso adecuado de agua, de flora, de fauna, el manejo de la cuenca, todo lo relacionado con el manejo de recurso hídrico, todo un tema de equilibrio del aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de la región. Adicionalmente, también está, digamos, relacionado con todo lo que es la parte de la estructura física y biótica del, digamos, de lo que es el territorio. Es determinar que, digamos, que dentro de la cuenca se hace un ordenamiento, es un órgano, el ordenamiento de la cuenca es un órgano de mayor jerarquía en el ordenamiento territorial y desde ahí, digamos, todo se vincula para poder generar una articulación integral a todo lo que es, digamos, el territorio. Por eso, digamos, desde la cuenca convergen diferentes temas sociales, económicos, ambientales y que reúnen los esfuerzos como las gobernaciones, los municipios, la RAPE, el distrito. Entonces, digamos, desde ahí se pueden hacer y articular bastantes acciones que conjuntamente puedan unir esfuerzos y que de alguna u otra forma, de acuerdo a sus instrumentos de planeación, tanto, digamos, los planes de gobierno para los municipios y las gobernaciones, como también para, digamos, lo que es la RAPE y también los planes de acción de las corporaciones, el poder integrar estas acciones que se tienen y generar acciones coordinadas que de alguna forma sean visibles, efectivas y coherentes y que de alguna forma hagan una mejor distribución de los recursos. Entonces, para nosotros, digamos, el tema de la gobernanza multinivel siempre lo hemos visto desde esa línea, desde el enfoque de cuenca. Tenemos que tener y desarrollar visiones claras y coherentes para la puesta en común de las ideas entre las demás instituciones, ponernos de acuerdo en qué acciones debemos realizar y que esas acciones sean ambiciosas y realistas sobre el territorio. Entonces, el hablarnos, el comunicarnos, el poder participar y el poder, digamos, trabajar mancomunadamente nos garantiza, digamos, unas acciones efectivas dentro del territorio. Para nosotros, cuál es el nivel y el ámbito de actuación que considera pueden facilitar la articulación o la interacción entre los diferentes niveles de gobierno, tanto vertical como horizontal? Pues nosotros siempre hemos creído que, digamos, un aspecto importante que podría llegar a facilitar la articulación entre las entidades puede ser el tema tecnológico, el tema de adoptar sistemas de información conjuntos, hacer plataformas colaborativas que unan esfuerzos en función de buscar un bien y común para el territorio. Aquí, digamos, todas las instituciones pueden incluir resultados de los proyectos, todas las instituciones pueden ver qué se está adelantando unos con otros, ver cómo están sus indicadores, ver que de alguna forma se puedan trabajar integralmente algunos planes y algunas acciones que de alguna forma impacten en el territorio. A través de los planes de gobierno, de los planes de acción, también se pueden, digamos, poner dentro de esas plataformas donde todo el mundo pueda conectarse, pueda saber cuál es el estado actual del territorio, cuál es el estado real de lo que tenemos y cómo estamos en este momento manejándolo, de hacer muy transparentes con la comunidad. Asimismo, la comunidad a través de estos aspectos puede de alguna u otra forma también trabajar, articularse y también puede generar, digamos, una interacción directa con las entidades. Entonces, para nosotros, esta articulación, esta interacción, se puede lograr, digamos, a través de estas plataformas, a través de estas iniciativas que se busquen por parte de todas las entidades y como lo decíamos desde la primera parte, teniendo en cuenta todo este enfoque de cuenca, toda esta articulación de ejes sociales, económicos, ambientales, que de alguna u otra forma impactan sobre el territorio. Como obstáculos que se deben superar y cómo lo estamos proponiendo, pues los obstáculos están enmarcados en una mayor coordinación entre las entidades. Acaba de hablar la RAP, digamos, a veces hay funciones que se podrían ver y se podrían articular entre las demás instituciones para unificar esfuerzos, para evitar, digamos, duplicar algunas actividades. A veces, por un lado, una entidad hace una cosa, por otro lado hace lo mismo y no se une o no se genera un impacto significativo en el territorio. Entonces creemos que desde aquí esa sinergia puede ayudar y evita que de alguna u otra forma el territorio se vea aislado. Entonces dentro de lo que es todo lo que es la gobernanza multinivel, aquí podemos articularnos, podemos ver de alguna forma cómo podemos integrarnos y buscar esa sinergia que busca el territorio, que cada cosa y que cada, digamos, entidad desde su
misionalidad, desde su funcionalidad, pueda participar activamente y que pueda, digamos, también dar a conocer lo que está haciendo en función de el mejoramiento integral y la mejora de la calidad de vida de las personas. Pues para esto, digamos nosotros, o por lo menos la corporación, desde la formulación de su plan de acción, generó, digamos, toda una sinergia con las comunidades, con las entidades. Se trabajó directamente con los municipios, articulando sus planes de gobierno a todo el plan de acción de la corporación. Ahí también se tuvo en cuenta la visión del territorio mediante todas las visitas que se hicieron a las diferentes zonas del territorio. Se trabajó con la academia, con el sector empresarial, con las comunidades indígenas, o sea, hubo una vinculación y se tuvo en cuenta que para la formulación de nuestro plan de acción, digamos, todo quedara plasmado dentro de este importante documento, ya pues que esta es nuestra carta de navegación para los próximos ya 3 años, 3 años y un poco más, porque es 2020-2023, y de alguna u otra forma, ahí es donde hemos visto que desde ahí hemos arrancado, lo hemos iniciado de una forma coherente y que asimismo sabemos que también tuvimos en cuenta los planes de gobierno de las dos gobernaciones, de Boyacá y de Cundinamarca y también del Distrito Capital. Entonces, dentro de este ejercicio lo que podemos ver es que ya nos hace falta es podernos comunicar y poder entrelazar, digamos, acciones más concretas y poder de alguna u otra forma ver cuáles son esas necesidades que el territorio demanda y poder articular una serie de actividades, proyectos que podamos interactuar desde cada uno de nuestra competencia y que también podamos identificar y podamos, digamos, generar un impacto significativo al territorio. Bueno, Edwin, muchas gracias. Usted logró resumir en menos de 10 minutos todos los temas que se abordaron en este panel y la posición de la CAR a través de esa planificación y esa integración a través de las cuencas hidrográficas, que es un tema que se ha discutido bastante a lo largo de la historia y a lo largo de la planificación regional. Le doy la palabra ahora a Everaldo Lamprea. Everaldo es director jurídico de Asocapitales. Hola, Everaldo, adelante, por favor. pero no tengo habilitado para compartir contenido. No Eh, podría. Ahorita sí, ya, Ya lo finalmente. recibimos. Listo. Ya. Ok, gracias. Entonces, un segundo acá. Listo. ¿Ya están viendo la presentación? Todavía no. Ahora sí. Por esta invitación, ciudades capitales, tanto de abril, incluye que un modelo asociado. Everaldo, un temita. ¿Puedes de pronto quitar tu imagen porque se está entrecortando la presentación? Y tal vez si le quitan tu imagen puede resolver el tema. Sí, sigamos, esperemos que haya mejorado. Vale, entonces busca articular la toma de decisiones de política con base en las necesidades, potencialidades de cada entidad territorial, y esto es muy importante desde nuestra perspectiva, pues tiene una lógica policéntrica que busca articular de manera horizontal actores públicos y privados en un modelo de gobernanza multinivel para desarrollar estrategias conjuntas, administrar, gobernar ese territorio en una diversidad de áreas, ambientales, económicas, territoriales. La región metropolitana es un modelo asociativo óptimo para la sabana de Bogotá,
y esto pues también pensando en otras formas de asociatividad disponibles tanto en la Constitución como en la ley. Bueno, nosotros creemos que la región metropolitana es el modelo óptimo para la gobernanza multinivel de esta región, ya que, entre otras cosas, crea un órgano máximo y los municipios cundinamarqueses, y dicho órgano máximo de gobierno cuenta con facultades para tomar decisiones de superior jerarquía sobre las del distrito, los municipios y el departamento de Cundinamarca. Asimismo, fomenta la autonomía territorial de sus miembros y evita la anexión de municipios cundinamarqueses al distrito. Promueve soluciones como pues, tipo transporte, prestación de servicios públicos, sino que fomenta también la ruralidad de la región y preserva la vocación ambiental y agrícola de la misma. Y finalmente, busca alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en una región altamente interconectada, densamente poblada. Más recurrentes es porque una región metropolitana y no un área metropolitana. Nosotros aquí tenemos varios argumentos. Uno de ellos es que mientras el área o tiende eventualmente hacia la anexión de municipios satélites al distrito capital, que funciona como un núcleo, la región metropolitana no adopta este modelo de núcleo-periferia, sino que es respetuosa de la autonomía territorial de sus miembros y no promueve la anexión. Un elemento importante es que mientras el área metropolitana se enfoca en asuntos predominantemente, la región metropolitana regula de manera interconectada tanto la ruralidad como los asuntos urbanos. El área metropolitana tiene un órgano de decisión que es la Junta Metropolitana del Distrito, un poder jerárquico muchísimo más evidente sobre los otros miembros, mientras que el Consejo de la Región Metropolitana busca ofrecer igualdad de condiciones a todos los asociados en un modelo horizontal. Mientras el área metropolitana adicionalmente incluye a municipios colindantes al distrito, la región metropolitana incorpora un número más amplio de actores posibles y a la gobernación de Cundinamarca, que es un actor que está ausente del área metropolitana y que en el modelo de región metropolitana busca hacer un equilibrio entre las relaciones entre el distrito capital y los municipios. Y finalmente, mientras el área metropolitana requiere de una exigente consulta popular que ha desincentivado la puesta en marcha de este mecanismo asociativo en el país, la región metropolitana no la requiere en principio, no quedó dentro del artículo 325 de la Constitución. Puede que más adelante pues así se decida, pero a nivel constitucional no tiene ese requisito. No obstante, la región metropolitana 5 los importantes en la discusión ya es el de la sustitución de la Constitución. No me quiero poner muy técnico, pero uno de los límites que la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha fijado para las reformas constitucionales es que se sustituya, que básicamente se meta un elemento ajeno a la Constitución y termine poniéndolo de alguna manera rompiendo el algoritmo básico de la Constitución, para ponerlo en términos de programación. Nosotros creemos que, pese a que se ha dicho por parte de algunos sectores políticos que con la reforma al artículo 325 se sustituye a la Constitución, nosotros no vemos ningún argumento de fondo para eso. Allí no obró el Congreso con unos vicios de competencias que llevaran a dicho escenario de sustitución de la Constitución. Para no abundar mucho en esto, pues hay una línea jurídica estándares para identificar la sustitución de la Constitución, pero pues tal escenario no se da. Hay un elemento interesante acá que también ha sido parte de las críticas que se han venido escuchando en contra de la región metropolitana, y es que hay un déficit de participación. Como ya les venía diciendo,
al no incluir el artículo 325 una obligatoriedad de la consulta popular para constituir una región metropolitana. La pregunta es si hay un déficit de participación que la hace sospechosa de inconstitucionalidad, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional revise la exequibilidad de, por ejemplo, tanto el acto legislativo como la ley orgánica. Nosotros creemos que no hay un déficit de participación y ya vamos a explicar por qué brevemente. Y el hecho de que dicha obligación sí exista para el área metropolitana, por ejemplo, una consulta popular, y que tenga estatus constitucional la consulta popular para el área metropolitana, no indica que para las regiones metropolitanas también lo deba tener. Aquí yo creo que ocurre un rompimiento de nexo importante entre región metropolitana y área metropolitana en temas de consulta popular. Y ya vamos a ver el origen de ese rompimiento de nexo. Y si uno mira las escalas de afectación al principio de autonomía territorial en el marco de la Constitución y la ley colombiana, uno llega a la conclusión, también revisando las deliberaciones que se dieron en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, que el área metropolitana como modelo asociativo, aún desde las mismas deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, se consideró como un modelo que podía tener una afectación grande sobre la autonomía territorial de las entidades territoriales que hacían parte del asociativo del área metropolitana. Ya explicamos por qué, entre otras cosas, porque pues hay un modelo de núcleo-periferia en donde Bogotá es claramente el núcleo y en la periferia están los municipios colindantes, y porque el modelo de área metropolitana sí tiende a la anexión. Nosotros consideramos que el modelo de región metropolitana no lo hace, genera una afectación menor sobre la autonomía territorial de sus miembros y por lo tanto hay herramientas argumentativas y constitucionales. Modelo metropolitana. Y entonces la lógica es, el área metropolitana tiene la potencialidad de generar una afectación mayor a la autonomía territorial, podría tener de los miembros por parte de Bogotá, el de región metropolitana no. Por lo tanto, mientras en el área metropolitana se justifica metropolitana de la República para que en la ley orgánica de participación ciudadana, y pues eso queda sobre la mesa del panel. Desafíos para la ley orgánica de región metropolitana. Bueno, siendo un modelo policéntrico de gobernanza multinivel de desafíos, unos retos funcionales, unos retos sistemáticos. Me permito presentarles como la idea del modelo policéntrico de gobernanza multinivel que nosotros creemos que está detrás de el esquema asociativo de región metropolitana, en donde este no puede ser definido como un modelo de gobernanza policéntrico que no tiende a la concentración de poder en cabeza de un miembro núcleo y que no adopta mecanismos centralizados de comando y control, sino que por el contrario distribuye la toma de decisiones entre diversos actores. Desde un nivel funcional, modelos policéntricos como el de la región metropolitana rechazan una imagen top-down de la toma de políticas públicas y la regulación y adoptan más bien un modelo, una lógica de red en la cual interactúan actores privados y públicos. Funcionales. Tiene muchos retos funcionales la región metropolitana, desde luego, institucional que los enfrente. Uno de ellos es el tema de la multiplicidad de manos, como lo ha definido la literatura sobre regulación de este tipo de modelos de gobernanza, ya que tenemos un órgano articulador capaz de interpretar los principios básicos del sistema, que sería pues el máximo órgano de gobierno. Sin embargo, armonizar todos los actores que van a participar acá, de modo que todo el régimen regulatorio avance de manera. Retos sistémicos es
digamos, yo diría que es tal vez a mi juicio el mayor reto, y es si vamos a tener una región metropolitana con verdaderas facultades para generar normas regulatorias que sean de superior jerarquía a la de sus miembros, el distrito, los municipios, la gobernación, desde luego los consejos y la asamblea, pero que al mismo tiempo no se traslapen con las del nivel nacional y territorial. Solo pensemos en áreas como servicios públicos, en donde pues hay muchos entes regulatorios, entidades estatales que van a tener facultades regulatorias que se podrían traslapar con las de la región metropolitana. Aquí la arquitectura jurídica, constitucional e institucional de la ley orgánica va a ser participativos que hacen referencia a la multiplicidad de voces, en el cual pues vamos a tener muchos actores participando a su y la pues, literatura regulatoria sobre los regímenes policéntricos ha mostrado que se necesita de una arquitectura también institucional sofisticada, adecuada para resolver estos problemas y Bueno, muchas gracias, Everaldo, aquí por presentar toda la variedad de retos que está presentando la Constitución de la región metropolitana. Vamos a seguir con Roberto Núñez. Roberto forma parte de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional del Departamento Nacional de Planeación. Desde la posición del Gobierno Nacional va a ser muy interesante conocer la visión de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Adelante, Roberto. Sergio, todos los presentes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Departamento Nacional de Planeación, estos espacios son enriquecedores en la medida en que es un aprendizaje constante frente a estos temas territoriales y máxime el que nos traes hoy aquí, que es el de asociatividad, figuras de asociatividad, la manera como podamos generar economías de escalas para atender las necesidades que hay en el nivel territorial. Yo voy a compartir mi presentación y ustedes me... Sí. Creo que se observa mi pantalla, ¿sí? Sí, está perfecto. Ok, listo. Creo que la presentación de Asocapitales a través de Everardo no es más propicia. Yo creo que aquí hay un punto de encuentro entre cómo la Asociación de Capitales y de pronto nosotros del Departamento Nacional de Planeación, para este tema específico y para el cuestionario planteado sobre región metropolitana y sus maneras de gobernarla a través de una gobernanza multinivel, creo que coincidimos en el tema de la necesidad de los arreglos policéntricos. Entonces, ¿cuál es la visión para abordar la primera pregunta? ¿Cuál es la visión sobre la gobernanza multinivel en la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca y sus principales desafíos? Nosotros, y es una posición personal como subdirector de fortalecimiento institucional territorial y gerente del proyecto de fortalecimiento a entidades territoriales que estamos metidos en la discusión de estos temas, la primera pregunta cuando uno habla de gobernanza, y es muy importante para la región metropolitana, es establecer un para qué. Y no puede establecerse un único para qué, porque cuando a veces establecemos una sola imagen, una sola visión, se generan fracturamientos y se dejan de reconocer funcionalidades del territorio. Entonces, por lo tanto, para nosotros abordar estos temas de gobernanza, tiene que tener claro ese para qué se constituye esa figura asociativa. Desde el interés del Departamento Nacional de Planeación, nosotros tenemos un interés marcado en todo el tema de la eficiencia en el gasto público y cómo hacemos mejor gasto. ¿Mejor gasto para qué? Para proveer bienes y servicios que la ciudadanía está esperando
y cómo esa producción de bienes y servicios se da bajo unas condiciones apropiadas que le permitan al territorio ocuparse de mejor manera, explotarse de mejor manera, ser sostenible. Entonces, para nosotros aquí, en esa visión de esta gobernanza multinivel, depende mucho de tener claro esos para qué. Y entonces, ¿para qué la región metropolitana? ¿Tendrán distintos para qué o tendrán un solo para qué? Y a partir de esa claridad se puede hablar de gobernanza, porque mientras no tengamos claros esos para qué es difícil gobernar qué. ¿Qué es lo que necesitamos gobernar? Y aquí, por lo menos desde lo que estamos haciendo, nosotros somos muy creyentes, porque lo hemos experimentado en territorio, frente a la teoría que desarrolló la profesora Ostrom hace algunos años sobre los arreglos institucionales policéntricos, que es un punto intermedio y que puede permitirnos solventar esa dicotomía que hoy día existe en el país entre descentralización y centralización. Y ahí viene la segunda parte de la pregunta, que ¿cuáles son los retos, los desafíos? El principal desafío que tenemos en la región metropolitana, Cundinamarca, Bogotá, es poder llegar a construir arreglos institucionales policéntricos. Y esos arreglos institucionales policéntricos estarán en función de esos para qué. Habrán distintas zonas que por funcionalidad dentro de la región metropolitana tienen unas condiciones para realizar cierto tipo de acciones y otras tendrán esa otra diferencia para abordar y producir otro tipo de bienes. Y en la medida en que eso se reconozca a través de esa funcionalidad, uno puede ir construyendo esos arreglos institucionales policéntricos que estén en función de eso que se está requiriendo. Por eso, para nosotros, el principal desafío es que exista un entramado administrativo propio donde se conjuguen dos cosas que son sustanciales en este tipo de discusión frente a la asociatividad. Es la provisión y producción ¿de qué? De bienes y servicios, donde los actores locales, los usuarios, los ciudadanos, las entidades sectoriales de los distintos niveles concurran a partir de una relación fluida. Y esa relación fluida se da sí y solo sí si existe claridad frente a lo que se va a hacer. Para ello, entonces, nosotros consideramos que este tipo de arreglos institucionales permiten distribuir la autoridad en materia como mis compañeros que antecedieron lo han planteado, necesidad de regulación, necesidad de que existan reglas de juego claras, hacer y que esas se cumplan y se respeten. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, para mi juicio, es de las zonas más ricas en análisis y en estudios, porque se han hecho varios intentos. Entonces tenemos suficiente información, suficiente modelación de lo que ocurre en las relaciones, en la ocupación y en el desarrollo de este territorio que nos permitan leer y poder construir a partir de las funcionalidades de las distintas subregiones que están inmersas dentro de esta región, poder ir construyendo de a poco esos arreglos institucionales policéntricos. Desde lo que nosotros hacemos en el DNP, ¿cómo podemos contribuir a esto? Para nosotros hubo un cambio de chip en estos temas de asociatividad y es entender la configuración de los flujos de influencia y las potencialidades de cada territorio. Y eso deviene de dos cosas: de entender la funcionalidad que existen en los territorios, los acentos propios que existen intraterritorial, más la capacidad que podamos tener de diálogo y de escucha para asociarnos. Esas dos cosas, aquí en la región metropolitana, creemos nosotros que son las que pueden permitir esa articulación. No podemos seguir cayendo en el error de tratar de tener una imagen totalizadora de un territorio que es diversamente rico en su interior, y ese reconocimiento hay que ponerlo al servicio de esta intención de asociatividad. Una manera fácil de hacerlo
pues entre comillas, que permita un poco dinamizar e ir rápidamente construyendo estos arreglos policéntricos, es a través de la constitución y de la generación de economías de escala para producir un bien y servicio determinado. Una gran apuesta que tiene la RAPE, que es el gran proyecto de producción de agua a través de la protección de páramo, es un ejemplo. Y sobre eso hay que construir una convergencia, unos arreglos institucionales donde cada actor que participe tenga las reglas claras de juego y sus roles para poder proveer un bien y servicio tan necesario para la región como el agua. Y a partir de proyectos específicos ir construyendo esos arreglos policéntricos en pequeña escala que nos permita ir movilizando las necesidades que hay que atender al interior de la región. Entonces nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación entendemos que ese camino está a través de entender la funcionalidad del territorio y de establecer las capacidades de diálogo y de escucha que podamos construir. No para construir una imagen totalitaria, sino para construir distintas imágenes para desarrollar y proveer bienes y servicios en distintas zonas de una región que tiene distintas funcionalidades. Por lo tanto, para nosotros son muy importantes estas subregiones funcionales a la hora de hablar de asociatividad, porque nos permiten entonces focalizar mejor, generar mayor acercamiento en el diálogo de entendimiento y definir unos niveles territoriales intrarregional, intermedios que nos permitan ir construyendo esa gobernanza multinivel de la que se está hablando acá. Solamente nosotros consideramos que en pequeña escala ir construyendo estos arreglos institucionales policéntricos nos permitirá ir subiendo y escalar el modelo de trabajo. Finalmente, ¿cuáles son los obstáculos que se deben superar y cómo se están proponiendo hacer? Yo creo que aquí, y lo decimos porque tenemos una misión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es la misión de descentralización, y es una discusión gruesa de país, pero en este tipo de discusiones creemos nosotros que hay que romper, y lo primero, el obstáculo que hay que superar es romper esa dicotomía entre centralización y descentralización. Y algunos podrán de pronto discutir lo que voy a decir, pero cuando uno construye asociatividad en el país, nos ha mostrado la experiencia que tiende a centralizarse. Las decisiones tienden a centralizarse porque estamos construidos sobre una única visión y entonces creamos centros. Y eso que buscábamos descentralizar, estamos haciendo una desconcentración, pero volvemos a centralizar las decisiones, volvemos a centralizar la manera como programamos las inversiones, volvemos a centralizar la manera como tratamos de desarrollar los territorios. Lo segundo es romper la rigidez en las visiones, o sea, hay que entender que estas visiones, si bien es cierto, se llega a un consenso, son dinámicas y hay que ir cambiándolas, iterándolas o retroalimentándolas con lo que está pasando en la realidad del territorio, porque muchas veces fijamos una imagen y nos quedamos con esa fotografía y esa fotografía va cambiando, porque los territorios son dinámicos, porque las dinámicas poblacionales cambian. Hay retos que hoy ya tenemos, zonas que ya la preocupación por ordenar y ocupar y desarrollar un territorio no es por la sobrepoblación, es porque se están desocupando los territorios y eso genera también un reto para el ordenamiento. Y lo tercero, en estos temas de asociatividad, de estas construcciones colectivas de región, tenemos que romper con el egocentrismo territorial. Y aquí, dentro de la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, sí que hay egocentrismos territoriales en ciertas zonas y eso impide poder establecer ese diálogo y poder establecer esos arreglos institucionales que se requieren para qué, desde el Departamento Nacional de Planeación, para generar economías de escala en la producción de bienes y servicios. ¿Cómo se están proponiendo hacerlos? Creemos nosotros a través de arreglos policéntricos, pequeños pasos, lo que hizo la ley de regiones, lo que acaba de hacer la ley de regalías, que requiere de reglamentación, que requiere de desarrollo, pero en la medida en que se permitan acceder a fuentes de financiación, a estos esquemas asociativos,
y poder montar alrededor de esos proyectos regionales o subregionales para producir bienes y servicios, podemos ir construyendo de a poco esos arreglos institucionales que nos pueden ayudar o nos pueden conducir a generar estas gobernanzas multiniveles. Segundo, economías de escala. Creemos y consideramos que se requieren economías de escala para que estas visiones y estas intenciones de desarrollo regional y de trabajo conjunto se puedan materializar. Muchas veces todas estas iniciativas mueren o quedan en una discusión estéril solamente a través de se construye la visión, pero no hay cómo volverlo operativo. Y lo tercero es la funcionalidad territorial. Hay que hacer el esfuerzo por entender y comprender cuáles son las funcionalidades territoriales que además van cambiando con la dinámica de desarrollo de cada territorio. Yo recuerdo, hay zonas en la periferia de Bogotá que en otrora, alrededor del aeropuerto, tienen una funcionalidad territorial muy marcada, la producción de un bien, de un producto como las flores, y eso ha ido cambiando. Y el territorio y esa funcionalidad va cambiando, las relaciones entre los pueblos y entre la misma sociedad va cambiando. Y nosotros creemos que hay que estar haciendo esas lecturas permanentemente y romper con eso, pues que muchos, nosotros como ciudadanos, pretendemos que no se estudien porque dicen que ya todo está sobreestudiado, ¿no? La realidad del territorio va cambiando y las decisiones tienen que ir de la mano con esas realidades y con esas funcionalidades territoriales. Espero no haber abusado del tiempo, Claudia, y con esto cierro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Roberto, por poner sobre la mesa este tema del policentrismo, de las relaciones funcionales, del rol de esta región metropolitana, digamos, a nivel de país. El rol que tienen ustedes como DNP de apoyar el fortalecimiento de diálogo y escucha, esas palabras me parecen muy interesantes porque este fortalecimiento de capacidades para todos estos procesos complejos de diálogo, construcción de acuerdos, construcción de estas visiones regionales comunes entre los diferentes actores, cuál es el rol digamos, de los diferentes ejes articuladores, el potencial que tiene cada uno de los territorios a sus diferentes escalas. Todos estos temas van a ser seguramente y son gran parte fundamental de toda esta discusión. Me estaban diciendo ahora que la última ponente, la señora Olga Lucía Velázquez, está teniendo unos problemas de comunicación. Entonces, no sé, quisiera darle 5 minutos, si está Pedro Ortiz, para hacer algunos comentarios. Pedro, 5 minuticos, mientras le damos también unos minuticos a Olga Lucía Velázquez para que se conecte, para que hagas algunos comentarios preliminares de lo que has escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy escuchando un montón de árboles, pero necesito ver el bosque. Y ha habido mucha precisión. Yo sé leer las ideas claras que hay detrás de esas intervenciones, pero hay que conceptualizar de una manera más esquemática para saber hacia dónde vas, ¿no? La descripción del paisaje no es el mapa que te permite llegar al sitio, encontrando la carretera que necesitas para llegar al sitio, ¿no? Entonces, un exceso de descripción de los elementos que tienen que ir en una estructura... A propósito, región metropolitana y área metropolitana es lo mismo. Depende de las competencias que le des a lo que estás conformando, pero el nombre es irrelevante. Lo que importa es las competencias y el ponente ha puesto esas competencias muy bien. Si se le quiere llamar a eso región en lugar de área, pues muy bien, pero
Por lo tanto, un exceso de descripción pormenorizada de los elementos que deben constituir, salvo en el caso de Carolina, que ha dicho hay que tener muy claras las competencias y hay que dar las competencias, ¿no? Pero una descripción demasiado pormenorizada no es necesaria para la constitución de esa entidad que debe regir el área o la región o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo pediría ir a conceptos claros y sobre todo a los conceptos de más alto rango, no a los conceptos de detalle pormenorizado, ¿no? Esa es mi solicitud en cuanto a las cosas que se están exponiendo. Las entiendo porque leo detrás de ese análisis de los árboles que hay un bosque y es coherente con el bosque, pero la sumatoria de árboles no es el bosque es otra cosa que va más allá de la sumatoria de los árboles. Bueno, Pedro, Gracias. sabes que esto forma parte del proceso, ver los árboles para poder construir un bosque. Bueno, creo que ya está conectada, logró conectarse Olga Lucía Velázquez. Olga Lucía es asesora para la integración regional Bogotá-Cundinamarca por parte del Distrito Capital de Bogotá. Adelante, Olga Lucía, bienvenida. Muy bien, ya. Buenos días. Excusas mil porque tuve algunas dificultades para conectarme. Un saludo muy especial a todas las personas que han estado hoy participando en el panel y en esta jornada de trabajo tan importante. El proceso que hemos venido dando de construcción de esta región metropolitana, no solamente, yo difiero un poco de Pedro, donde dice que área y región es lo mismo y que el título de la obra quizás no tiene impacto. Pues aquí sí hay un impacto. Y hay un impacto porque el área en Colombia tiene una reglamentación ya definida, está casi que reglamentada, lo que significa el área metropolitana. No sé si es posible pasar la presentación que enviamos. Yo quisiera hacer esa diferenciación entre región metropolitana y área metropolitana. La primera diferencia, y creo que es importante mencionarla, es que la región metropolitana, tal como lo define el acto legislativo, es una asociación de municipios y en este caso incluye la gobernación de Cundinamarca. Mientras que el área metropolitana es una asociación de municipios que no importa además si son del mismo departamento o de diferentes departamentos. En este caso, se establece la región metropolitana o la establece el acto legislativo uniendo municipios del mismo departamento, es decir, de Cundinamarca con Bogotá. Eso es el primer elemento y es una asociación de municipios. El área metropolitana, independiente de si es del mismo departamento o de diferentes departamentos, mientras que la región metropolitana lo que está generando es una asociación de municipios del mismo departamento, que en este caso es Cundinamarca, con Bogotá. Una segunda característica fundamental es la autonomía. El área metropolitana tiene una ciudad núcleo y esa ciudad núcleo corresponde a la ciudad de mayor categoría, que en este caso, si fuéramos un área metropolitana, pues la ciudad núcleo sería Bogotá. Y los demás municipios se tendrían que anexar a Bogotá. Nosotros no somos un área, somos una región, por tanto, el área metropolitana tiene ciudad núcleo, que en cada caso tiene que ser la ciudad de mayor categoría, donde los demás municipios se anexan a esa ciudad núcleo. La región metropolitana, tal como la concibe el Acto Legislativo 02, establece que cada municipio conserva su autonomía y que lo que se genera es una asociación de iguales en este ejercicio, e iguales. Entonces, esa es otra diferencia que tenemos frente al área y la región.
La particularidad de que la gobernación de Cundinamarca forme parte de esta área, de esta región metropolitana, y que en ningún caso exista área metropolitana con gobernación, sino solamente municipios, esa es otra diferencia. Que podamos además, otra gran diferencia entre área y región es que al tener ciudad núcleo, el área metropolitana, y al tener la autonomía de varios de los municipios que se anexan, se pueden generar tributos. Es decir, el área metropolitana puede generar tributos, tiene una condición y una función fiscal. La región metropolitana no. Y otro de los temas es que cuando hacemos, y es parte de la discusión que hemos tenido en este proceso de construcción de la ley orgánica, y es que el área metropolitana está arreglada por la ley 1454. Esa ley define, perdón, el área metropolitana está arreglada por la ley 1625, la ley 1625 del 2013, y establece todo, no solamente quiénes la conforman, cómo se conforman, cuáles son sus funciones, cuál es el procedimiento de consulta popular para poderse anexar a un municipio, a un área metropolitana. Y esta ley 1625 del 2013 es taxativa, por decir de alguna manera, en cada uno de los pasos que se debe cumplir para tener un área metropolitana. La diferencia con la región metropolitana es que esta región se crea mediante un acto legislativo que modifica la Constitución, la ley, el artículo 325 de la Constitución. Al tener esta modificación de la Constitución, lo que hace el acto legislativo es que incluye una forma asociativa más, y ahí sí cito la ley 1454, donde se establecen las diferentes formas asociativas, esquemas asociativos territoriales, donde está inclusive la RAPE, donde está el área metropolitana, pero no está la región. La región se crea a través del acto legislativo que modifica la Constitución. Y en ese orden, lo que estamos mirando es que la región metropolitana está en un proceso de construcción, teniendo de base claramente todo el tema de asociatividad que ha venido trabajando el país. Sin embargo, no es hoy, y podemos afirmar, y uno de los temas es, por ejemplo, la consulta popular, donde se ha generado una gran discusión, y es, ¿se requiere una consulta popular para poderse anexar a un área metropolitana? Sí. ¿Dónde está definido? En el artículo 8 de la ley 1625 del 2013 está definida la consulta popular, cómo debe hacerse, cuál es el umbral y demás. Para una región no, porque ¿por qué se requiere una consulta para un área metropolitana? Porque la autonomía se asume en conjunto con la ciudad núcleo, mientras que la región metropolitana no pierde ningún municipio que se asocie su autonomía. Y en este caso se crea a través de la Constitución la región metropolitana. Entonces aquí hay una diferencia frente a esa forma de conformar la región metropolitana. Y otro de los temas es que, pues, evidentemente es voluntario, a pesar de que se crea, porque hay otras contradicciones, si se crea el área metropolitana a través de la Constitución, ¿es voluntario o no es voluntario? Claramente es voluntaria la asociación a la región metropolitana, pero ya está creado a través de la Constitución y de esa modificación. De hecho, el mismo acto legislativo establece que para poder reglamentar la región metropolitana se tiene que hacer una ley orgánica. ¿Y por qué se tiene que hacer una ley orgánica? Porque en esa ley orgánica van a estar funciones asignadas a través de la misma ley, funciones delegadas del gobierno nacional para esa región metropolitana, y también funciones que se van a trabajar de manera conjunta con los municipios, es decir, funciones compartidas. Son tres tipos de funciones que hemos analizado deben estar dentro de esta ley orgánica y que permita esta operación de la región metropolitana. ¿Por qué es importante tener esta claridad? Porque
porque nosotros sí estamos creando aquí una figura asociativa distinta. Distinta con un antecedente de asociatividad a través de las áreas metropolitanas, pero que tiene unas particularidades en materia de funciones, en materia de coordinación, en materia de control y de toma de decisiones. Hay otro elemento importante, no sé si me podrían pasar la otra diapositiva, la siguiente diapositiva. Hay otro elemento importante y es alrededor de los principios. Nosotros, ¿por qué estamos hablando de funciones compartidas? Porque existen unos principios constitucionales de concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y coordinación. Si pudieran pasarme la otra, exacto. Entonces, miren, ¿qué estamos diciendo? Tenemos la región que se crea a través del acto legislativo, se establece una reglamentación por medio de la ley orgánica, pero ¿cómo tenemos que asumir esta región? La tenemos que asumir a través de estos principios de concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y coordinación. ¿Por qué son necesarios? Porque al asociarme y no perder la autonomía, yo tengo que complementar en acciones y desarrollar acciones conjuntas. Y eso forma parte de las funciones a ejercer. Otra de los temas que tenemos que resolver en la ley orgánica es: nosotros vamos a ser operadores o reguladores, o vamos a ser operadores y reguladores. Y en el caso, por ejemplo, de la Autoridad Regional de Transporte, que es uno de los hechos metropolitanos de movilidad, donde un alcance es la Autoridad Regional de Transporte, que va a unir el transporte público, el transporte privado, el transporte masivo, la infraestructura, del transporte individual, colectivo y masivo, es decir, donde podemos mirar todas las competencias que tienen los municipios, el departamento de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá en materia de transporte, y que tenemos que generar acciones complementarias, pero también de subsidiariedad, porque estamos hablando de una tarifa unificada, donde evidentemente se generarán subsidios cruzados para mejorar y generar beneficios a la ciudadanía. En este caso de la Autoridad Regional de Transporte, por ejemplo, los desplazamientos, y forma parte aquí de la coordinación y concurrencia, los desplazamientos que una persona tiene entre Cundinamarca y Bogotá está en promedio de 1:30, es decir, en un trayecto diariamente 3 horas se demora de Bogotá a Cundinamarca, de Cundinamarca a Bogotá, y de Bogotá hacia un municipio de Cundinamarca es un promedio de 2 horas, es decir, fácilmente 4 horas una persona podría estar diariamente en un transporte público, transitando entre un municipio cercano de Bogotá, como Cibaté, como Chía, como Cota y Bogotá. Entonces, aquí estos principios, ¿por qué son fundamentales? Al ejercer las funciones se tienen que complementar, se tienen que coordinar y se tienen que generar de manera conjunta. Unas estarán asignadas por la misma ley, otras delegadas por el gobierno nacional, como en el caso de la Autoridad Regional de Transporte, el transporte intermunicipal, que lo tendría que delegar el gobierno nacional para manejarse a través de esta región, y funciones conjuntas entre municipios y Bogotá, como el transporte individual y colectivo. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque hay muchas dudas alrededor de por qué se tiene que hacer una ley orgánica y por qué tenemos que hablar de una diferencia entre región. Y un poco para decirle a Pedro, aquí hay una diferencia clara entre región y área. Aquí nosotros, si estamos haciendo un área, entonces tendríamos que haber hecho otro procedimiento distinto, de acuerdo a la Constitución que nos rige a nosotros. Y otro de los temas es que evidentemente Colombia ha avanzado en esquemas asociativos, tanto así que el artículo 249 del Plan Nacional de Desarrollo actual establece esquemas asociativos y define el mismo procedimiento que estableció el acto legislativo para poder ser región. Y dice, los esquemas asociativos se hacen a través de un acuerdo en los consejos municipales y una ordenanza a través de las asambleas. ¿Para qué se hacen esos esquemas asociativos? Para poder solucionar problemas comunes, problemas conjuntos, y pueden prestar servicios, pero no pueden esos esquemas asociativos regular, diferente al área, a la región metropolitana, porque la región metropolitana sí puede, a través de la ley orgánica, establecer funciones que pueden generar regulación dentro de la
del área de la región que nos compete, que es Bogotá, Cundinamarca. Bueno, hay otro tema que está entre las preguntas para finalizar, que es la siguiente diapositiva, y es frente a los obstáculos que tenemos que superar. Evidentemente hay muchos obstáculos a superar. El primero es la desarticulación y un poco, ahí sí en sintonía con Pedro, aquí nos hace falta visión compartida. Una cosa es que yo tenga una idea de lo que pretendo que sea la región y otra cosa es que yo construya una visión compartida de región. Al construir una visión compartida de la región, es decir, que no me centre solo en mi municipio o solo en mi departamento o solo en Bogotá, pues claramente puedo tener esa visión compartida y empezar a hacer un ejercicio de articulación entre las diferentes entidades, porque de lo contrario voy a seguir mirando sectorialmente o institucionalmente y no mirando la integración y la integralidad que tiene la región. La voluntad política de los tomadores de decisión, y esa voluntad política de los tomadores de decisión en cabeza del alcalde, de la alcaldesa, el gobernador y los diferentes alcaldes y alcaldesas municipales, necesariamente tiene que ver alrededor de cómo debe funcionar la región metropolitana, cómo se toman las decisiones y que podamos llegar a acuerdos. Y finalmente, si no existen estos escenarios políticos que permitan concretar la región metropolitana, pues la inercia institucional es el mayor obstáculo y la inercia institucional puede consumir cualquier proceso si no existe un equipo que esté motivando la construcción de la región, un liderazgo a través de diferentes escenarios, como por ejemplo el que estamos viendo hoy y que hemos tenido a través del CIDER, de poder colocar sobre la mesa diferentes temas que nos puedan sacar de la inercia institucional, generar una visión compartida y poder articularnos y coordinarnos para lograr no solamente la ley orgánica, sino que tengamos efectivamente una región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca. Bueno, Alicia, muchas gracias. Creo que la aclaración de por qué región metropolitana y por qué no área metropolitana fue contundente. Eso lo discutiremos más adelante y forma parte de toda la base de esta iniciativa que se está llevando a cabo. Muchas gracias por tu participación y con esta damos por terminado el panel 1